Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza a que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Exaltemos a nuestro Dios en esta mañana y digámosle nuevamente, digno es. Digno es Él, Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Dígale nuevamente. Digno es Él, Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? ¿Quién vendrá? Tú eres digno por siempre y siempre. Digno eres, Señor, de recibir toda la alabanza, toda la adoración, Dios Santo. Delante de tu presencia estamos para exaltar y glorificar tu nombre, Señor. A ti, Dios, que nos ciñe de poder, que nos ciñe con tu victoria, bendito Dios. A ti exaltamos porque sabemos que en ti, Dios, somos más que vencedores. Con todo gozo, exaltamos, Señor, tu nombre. Bueno, acabamos de leer en nuestras Biblias el capítulo 10 del libro del Apocalipsis. Yo quisiera saber una cosa, ¿cómo les ha parecido lo que hemos venido viendo sobre el Apocalipsis hasta ahora? Bueno, me alegra mucho escuchar eso, qué bueno. Así que vamos a mirar esta mañana el capítulo 10. Recuerden que no estamos haciendo un estudio exhaustivo del Apocalipsis porque no tendríamos el tiempo ni el espacio suficiente. Eso correspondería a otro momento, a otro espacio. Pero sí estamos haciendo unas reflexiones más o menos siguiendo la línea que el apóstol Juan está llevando en su texto. Entonces esta mañana vamos a mirar el capítulo 10, ya lo leímos hace un momento,
capítulo 10. Ese capítulo en la mayoría de las Biblias, al menos en la Reina Valera, aparece con un título: El ángel con el librito. Interesante título ese, es como muy tierno ese título, ¿verdad? El ángel con el librito. Y nosotros de inmediato pensamos en un librito pequeñito como los libros que nosotros conocemos. Bueno, vamos a ver. Entonces, quiero que miremos esta mañana este capítulo, obviamente sin desvincularlo de los que hemos visto anteriormente, en los cuales ya hemos hablado de Dios en su trono, Dios y la historia, el verdadero curso de la historia, la oración que obra. Ya hemos hablado también ya de los 7 sellos y hemos hablado en parte de las 7 trompetas, y más o menos hemos venido haciéndonos a una idea de lo que eso significa. Entonces ahora, entre la 6ª y la 7ª trompeta que aparece al final del capítulo 11, hay lo que pudiéramos llamar un interludio, ¿ya? Que tiene que ver con el ángel con el librito y los 2 testigos, que es el capítulo 11. Ahora, ¿por qué ese interludio? Es como cuando usted, en un caso dado, si a usted le gusta, por ejemplo, el drama, o le gustan las obras teatrales, y usted va a ver una obra de teatro, entonces usted se mete en el argumento de la obra va por escenas y demás, y en un momento dado hay un interludio en la presentación de la obra. Ya se desarrolló la principal parte del argumento, pero quedan una cantidad de preguntas, de incógnitas. Entonces tal vez el espectador se pregunta, bueno, ¿y ahora esto cómo se va a desenvolver? ¿Esto en qué irá a parar? ¿Esto cómo va a terminar? El propósito de los interludios es ese, que el espectador que se ha metido en la obra se pregunte, bueno, esto al fin cómo va a parar. El apóstol Juan escribe el libro del Apocalipsis como si fuera un gran drama, el drama de la historia, el drama universal de la historia, pero parte de su propio contexto, del contexto en el que estaba la iglesia en su momento bajo el rigor de la persecución del Imperio Romano. No podemos perder de vista eso. Entonces, por eso quiero que hablemos esta mañana acerca del tema: el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Así que vamos a pensar en lo que este texto nos dice con respecto al tiempo. El tiempo es algo que corre y corre y corre y corre. Y a veces se habla en términos de que hay quienes piensan que tienen todo el tiempo del mundo, pero eso es falso. Nadie tiene todo el tiempo del mundo, ni personalmente, ni a nivel de una civilización, ni de una sociedad, ni de un país. En realidad el tiempo corre y corre y se acaba. ¿Alguna vez usted ha tenido la experiencia de que un determinado plazo que le pusieron para algo muy, pero muy importante, se le venció? Se le venció el plazo, se le acabó el plazo y usted no hizo lo que tenía que hacer y ya el plazo se acabó, y eso le va a acarrear otras consecuencias y otras sanciones y otros problemas mucho más serios. ¿Ha pasado usted alguna vez quizás por una experiencia así? Bueno, déjenme decirle que el mensaje esencial de la iglesia en el Nuevo Testamento, el mensaje esencial era un llamado al arrepentimiento. Si bien el evangelio se puede resumir en una sola palabra, que es gracia, el mensaje que anunciaba la iglesia en el Nuevo Testamento se puede resumir en una palabra, que es arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial en la vida. El arrepentimiento es volverse de verdad y de todo corazón a Dios.
Y lo cierto es que ese mensaje de la iglesia nunca cambió. A pesar de que han pasado más de 20 siglos desde la fundación de la iglesia, ese mensaje nunca ha cambiado. Que otros lo hayan cambiado y que estén predicando otra cosa diferente, eso es distinto. Pero el mensaje esencial de la iglesia nunca ha cambiado. El llamado al arrepentimiento nunca ha cambiado. El ministerio de Jesús fue, si lo miramos bien, entre todas las cosas que Jesús hizo, su ministerio fue un urgente llamado al arrepentimiento, un urgente llamado a volverse a Dios. Pero un día Jesús advirtió a la gente: me es necesario hacer las cosas del que me envió mientras dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Cuando el día se acaba el tiempo para hacer lo que había que hacer. Y en la noche ya nadie podrá hacer nada. O sea que buscar a Dios es un asunto de oportunidad. Pero también tener presente que esa oportunidad tiene un término. El llamado al arrepentimiento que Dios hace al mundo, a las naciones, a las sociedades humanas, a nuestras propias vidas en lo personal, tiene un término, tiene un plazo. Un plazo que se cumplirá cuando nosotros menos lo imaginemos. Por tanto, siendo las cosas así, la predicación, el mensaje de la iglesia cristiana tiene que seguir siendo el mismo mensaje, tiene que seguir siendo un llamado al arrepentimiento. Nosotros no podemos cambiar ese mensaje por otra cosa. La iglesia no puede terminar predicando sermones motivacionales o con el propósito de subirle a la gente la autoestima o con el propósito de que la gente sea sanada y solucionado sus problemas. No, el mensaje de la iglesia tiene que ser un llamado constante al arrepentimiento, porque el tiempo se acaba. Y esto nos lleva a considerar aquí unas 3 cosas que son importantes en esta narrativa de Juan, a la luz de esto que estamos diciendo. Primero, es necesario que la iglesia continúe llamando al arrepentimiento, porque el mundo cada día se precipita hacia un juicio final inevitable. El mundo se precipita cada día más hacia un juicio final inevitable. El juicio final es algo que nosotros tendemos a ver muy, pero muy, muy lejos. Yo no sé si dentro de estas próximas 24 horas se suscite el juicio final, o tal vez dentro de los próximos 10,000 o 20,000 años, yo no sé. Pero sea como fuera, el mundo sigue precipitándose hacia un juicio final inevitable. Miren lo que dice el versículo 7. Mírenlo bien allí. El versículo 7 del capítulo 10 dice: en los días de la voz del 7º ángel, cuando comience a tocar la 7ª trompeta, o cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Cuando suene la última trompeta, el juicio de Dios, el misterio de Dios, lo que hoy parece ser como tan lejano o tan desconocido o tan poco probable, el misterio de Dios se consumará inevitablemente, así como Él lo anunció a sus siervos los profetas. El llamado
de la sexta trompeta, vimos hace 8 días, nos dejó, yo diría, con el triste sentimiento de que a pesar de la dura realidad que anunciaron todas las demás trompetas como llamados al arrepentimiento, la humanidad no se arrepiente. Por más que se les advierta o predique, no se arrepienten. Por más que experimenten calamidades y perversión moral, no se arrepienten. Por más que sean vulnerados sus derechos y su seguridad, no se arrepienten. Por más que se vean como víctimas de gobiernos tiránicos y dictatoriales, no se arrepienten. Por eso Juan termina en el capítulo 9 diciendo: los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. No se arrepintieron de sus homicidios, no se arrepintieron de sus hechicerías, no se arrepintieron de su fornicación, ni de sus robos. Lo cual indica que el mundo prefiere continuar en su precipitada carrera hacia el abismo. Estaba leyendo una noticia ayer en el Brasil. Un pastor dio una conferencia virtual y dijo que la práctica de los santeros y de los que utilizan imágenes para el vudú en el Brasil, eso es demoníaco. Inmediatamente la reacción contra él fue de ir y demandarlo ante el Ministerio de Seguridad Social del Brasil. Y ahora el pastor es el que resulta investigado. Sí, la humanidad prefiere, el mundo prefiere continuar en su precipitada carrera hacia el abismo. Ahora observen una cosa, todavía no suena la séptima trompeta, ¿ya? Todavía no suena la séptima trompeta, de esa hablaremos después. Pero vamos a considerar algo esta mañana. Las primeras 6 trompetas siguen resonando. Las primeras 6 trompetas siguen dando su mensaje, pero cuando suene la última, la séptima trompeta, algo definitivo sucederá, algo que ya no tendrá remedio, algo que ya no tendrá retroceso de ninguna manera, ¿ya? En contraste con lo que sucede al abrirse el séptimo sello, que dice que se hizo silencio en el cielo, un silencio reverente, un silencio sumamente grave el que se hizo en el cielo al sonar la última trompeta. Habrá, dice, grandes voces en el cielo. A diferencia del silencio que se hizo cuando sonó cuando se abrió el séptimo sello, cuando suene la séptima trompeta, dice en el versículo 15, del capítulo 11, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora observen que en contraste con el silencio que hubo cuando se abrió el séptimo sello, aquí se habla de grandes voces, de una gran gritería, de un gran vocerío, si puedo usar esa palabra. Es algo así como cuando una multitud celebra un gol en el estadio o cuando una multitud aclama a su artista favorito. Esta multitud en el cielo celebra la victoria de Cristo sobre el mal. El reinado de Cristo es el final del mal. Se celebra la victoria final del bien sobre el mal. Juan dice que el ángel, o que vino un ángel fuerte, dice en el versículo 1 del capítulo 10, un ángel fuerte
vino y se plantó entre el mar y la tierra. La visión que Juan tuvo fue la de un ángel gigantesco, y la forma como ese ángel venía vestido simplemente era símbolo de su representatividad en nombre de Dios, con un mensaje definitivo para la sociedad y el mundo de su tiempo. ¿Ven eso? Ese librito dice, del que Juan dice que el ángel traía en su mano, era en realidad un rollo. Recuerden que habíamos dicho que el rollo con 7 sellos que le fue entregado a Jesús, el Cordero, tenía 7 sellos, y era un libro de los que se usaban en esa época, un pergamino que se enrollaba y cuando se iba a leer se abría. Pero este ángel trae un librito, o sea, un rollo pequeño, pero lo trae de una vez abierto. En el libro de 7 sellos el mensaje todavía está velado y tiene que ser revelado, dado a conocer. Pero en el librito abierto hay un veredicto final. Entonces, el libro de 7 sellos estaba escrito por dentro y por fuera, dice Juan. Pero este librito, este pequeño rollo que trae el ángel, es un rollo que al parecer tiene muy poco contenido, a diferencia del otro. Tiene muy poco contenido, tal vez una sola palabra, o tal vez una sola frase, o tal vez simplemente una compilación muy breve de lo que es el Evangelio. Pero sobre todo era un veredicto en el sentido de lo que decía. Y yo pienso que el versículo 6, allí del capítulo 10, el versículo 6, donde dice que el ángel, dice el versículo 5, el ángel que se había plantado sobre el mar y la tierra, levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Y yo creo que esa última parte del versículo 6, el tiempo no sería más, parece indicar lo que había escrito en el librito. El tiempo no sería más. Y ese fue el mensaje del ángel en su juramento. Les aseguro que el tiempo no será más. Pero déjenme decirle, esa expresión se traduce mejor diciendo: el plazo se ha vencido. O sea, el tiempo se acabó. El tiempo de espera, el tiempo de plazo se acabó. Y yo creo que el veredicto más serio que pudiéramos escuchar jamás en nuestra vida es: tu tiempo se acabó, el plazo se te venció. ¿Cuántas personas no han escuchado en algún momento ese veredicto? Por ejemplo, por boca de un médico que les dice: tú estás enfermo y estás en una fase terminal. Si hubieras venido más a tiempo, algo habríamos podido hacer, pero ya tu tiempo se acabó. Ya no hay nada que se pueda hacer. Ya lo hemos dicho muchas veces y no podemos pasar por alto ese trasfondo. Roma está en el ojo de todo este huracán, el Imperio Romano. Sobre este imperio sonaron y siguieron sonando por siglos las trompetas de advertencia, las trompetas de llamado al arrepentimiento, pero no hubo respuesta. La única respuesta fue más rechazo de Dios,
más apego a su idolatría, más perversión moral y más persecución contra la iglesia. No hubo respuesta hasta que un día el plazo del imperio romano se venció, el tiempo se les acabó. Tal vez el propósito de esta primera parte de este interludio sea afirmar el juicio definitivo de Dios sobre el imperio romano. El ángel fuerte del que habla Juan dice puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, o sea, sobre todo lo que constituía el dominio del imperio romano. Todo ese imperio estaba viniéndose abajo. Pero más allá de eso, en el contexto en el que Juan escribe, Roma se convierte en espejo de lo que le espera a todo el resto de la humanidad. Lo que le sucedió a Roma, lo que le sucedió al imperio romano, le sucederá mañana o pasado a todo el mundo. Roma escuchó el toque de las 6 primeras trompetas, las calamidades naturales que fueron abatiéndola subsecuentemente a través del tiempo, la corrupción moral, la corrupción sexual tan indescriptible que había en el imperio romano, y las invasiones paulatinas de las tribus bárbaras a través de todas sus fronteras. Todo eso fue socavando el dominio del imperio romano. Un historiador decía que la caída del imperio romano se debió, entre otras cosas, al gran caos que a partir de los valores morales que Roma practicaba se había creado en el gobierno romano, al punto de que no estaban en capacidad de tomar decisiones correctas. Al final, Roma escuchó el toque de la 7ª trompeta. Y ese toque de la última trompeta ya no fue un llamado al arrepentimiento, sino un toque que le anunciaba: tu tiempo se acabó. Cristo entonces vence a César. Cristo vence al imperio tiránico. Y eso es un indicativo o es un adelanto de que Cristo vencerá en todo tiempo y en todo momento cualquier manifestación del mal. Aquí en el versículo 15 del capítulo 11, donde acabamos de leer hace un momento, dice que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y eso significa victoria sobre todas las formas del mal, sobre todas las formas de tiranía, sobre todas las invasiones nefastas, sobre todo el mal que impera en el mundo. Pero también eso indica la consumación final del juicio de Dios. Ahí mismo en el versículo 18 del capítulo 11 dice: las naciones se airaron y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El mundo se precipita hacia el abismo del juicio final cada día más. En segundo lugar, el tiempo que pasa acorta las posibilidades de arrepentimiento. La forma del sentido del concepto de tiempo que Juan usa aquí se refiere al tiempo que corre, al tiempo cronos, como el tiempo que nos va marcando el reloj o el calendario. El tiempo que corre, que avanza, que va avanzando y que va encaminándose hacia un acontecimiento final. Aquí dice que el ángel, cuando el ángel
se presentó delante de Juan en la visión de Juan, rugió como un león. Y luego dice que 7 truenos emitieron sus voces. Y después Juan iba a escribir lo que escuchó, pero escuchó una voz que le dijo: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. Ahora bien, esos 7 truenos son símbolo simplemente de la voz de Dios. En toda la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, los truenos están relacionados con el hablar de Dios, pero no con un hablar en el sentido de expresar amor y misericordia, sino en el sentido de expresar juicio y condenación. En este caso es la voz que habla, es la voz de Dios que habla, pero a Juan se le ordena no escribir lo que escuchó. Sin embargo, el juicio de Dios anunciado a través de esos 7 truenos y confirmado por el veredicto del librito pequeño, es la expresión de la ira de Dios, o sea, su natural reacción hacia el mal y el pecado. Cuando Dios juzga, cuando Dios condena, cuando Dios envía castigo sobre el pecado, Él está diciendo simple y sencillamente: esto es lo que yo pienso sobre el pecado. Ustedes podrán pensar, en el mundo podrán pensar una cosa diferente a lo que yo pienso, pero esto es lo que yo pienso con respecto al pecado. Ahora, la orden de Dios de sellar la voz de los 7 truenos indica que lo que Dios tenía que decir ya lo dijo y no lo va a repetir. Es algo así como: ya están advertidos. Ya están advertidos. Desde los tiempos del profeta Jeremías, Dios había hablado primero que todo al pueblo de Israel, y a través del texto que llega a nosotros hoy le habla a todo el mundo. Ahí en Jeremías, en el capítulo 7, en los versículos 13 hasta el 15, dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas cosas, dice Jehová, y aunque os hablé sin cesar, no escuchasteis, y aunque os llamé, no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y a este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Les hablé y no escucharon. Hermanos queridos, en la medida en que el mundo más se hunde, más el corazón se endurece y más lejos se hace el arrepentirse. Hoy al mundo le están sonando las 6 primeras trompetas. El mundo sigue sufriendo de calamidades inimaginables, calamidades naturales de una índole y de otra. El mundo sigue sufriendo hoy de una profunda y devastadora y amenazante perversión moral, cada vez más profunda. Y el mundo sigue sufriendo de invasiones por todos los costados. Tal vez hoy ya no se dan tanto invasiones de un país a otro en el sentido militar o geográfico, aunque muchos quisieran hacerlo. Pero las invasiones que nosotros experimentamos hoy son invasiones de tipo religioso, invasiones de tipo ideológico, invasiones que están llegando para llenar la mente y el pensamiento de la gente de cosas que nunca llegaron a ser consideradas que fueran buenas o moralmente correctas. Las invasiones de hoy son de tipo económico, las invasiones de hoy son de tipo virtual. Yo he leído varias veces cómo los hackers hoy en día están invadiendo
instituciones, invadiendo negocios, invadiendo una cantidad de cosas por medio de la tecnología, al punto de que parece que nadie estuviera seguro en cuanto a su intimidad o en cuanto a lo que quiere mantener en secreto. Hermanos queridos, el tiempo oportuno se le va acabando hasta que suene definitivamente la séptima trompeta. Esa trompeta sonó para Egipto en el año 1300 antes de Cristo. Esa trompeta sonó para Babilonia en el año 650 antes de Cristo. Esa trompeta sonó para Israel mismo en el año 70 después de Cristo. Esa trompeta sonó para Roma en el año 476 después de Cristo. Y un día sonará para todo el mundo. Y déjenme terminar diciendo, no obstante, así se llegue a lo más profundo, siempre habrá oportunidad. En el versículo 11, Juan termina diciendo: Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es necesario que vuelvas y les digas. Es necesario que vuelvas y les adviertas. Es necesario que vuelvas y les digas lo que va a acontecer. Que si bien sucedió con Roma, irremediablemente no les suceda a ellos lo mismo. El que Juan sea enviado a continuar predicando significa que la oportunidad de arrepentirse sigue abierta. Pero Juan debía predicar a partir de una profunda convicción. A Juan se le ordenó: toma el libro que está en la mano del ángel y cómetelo. Y cuando lo comas te sabrá tan dulce como la miel, pero en el vientre sentirás amargura. Dulzura y amargura. Por un lado, el mensaje de Dios da esperanza y satisface, pero por otro lado, entristece y desilusiona. Yo les diré esto: el saber que nosotros somos salvos es para nosotros el gozo más grande. Pero ¿qué de los que no son salvos todavía? ¿Qué de sus familiares, de sus amigos, de sus parientes, de las personas que usted no conoce, que no son salvos? Un día para ellos sonará la séptima trompeta y ya no tendrán esperanza, ya no habrá posibilidad de nada. Juan tenía que predicar a partir de una profunda convicción. Solo el mensaje del Evangelio puede salvar del juicio de Dios. Solo el poner la fe en Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador nos puede salvar del juicio de Dios. No te va a salvar la iglesia a la que perteneces, no te va a salvar la religión que practicas, no te va a salvar tus buenas obras, ni tus buenos méritos, ni lo buena persona que eras. No te va a salvar tu fama, ni tus talentos, ni la gran personalidad que seas. No, solamente te va a salvar el poner tu fe en Jesucristo, arrepintiéndote de verdad y volviéndote a Dios y confesando verdaderamente todos tus pecados. Lucas dice que cuando Jesús fue crucificado, dos hombres fueron crucificados a su lado. Eran dos delincuentes a los que el Imperio Romano había condenado a muerte por sus delitos. Uno de los dos condenados rechazó amargamente a Jesús, pero el otro comprendió que quien estaba allí crucificado a su lado era alguien muy especial. Por eso este hombre, dirigiéndose a Jesús, le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí.
Y Jesús le dijo, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre llegó al final del camino. Ya no tenía escapatoria. Este hombre llegó al final del abismo, llegó al borde del abismo. Este hombre se le acabó el tiempo. Solo le quedó la última opción. Yo me he puesto a pensar cuántas cosas este hombre hizo mientras anduvo libre. Cuántas cosas hizo que lo convirtieron en un delincuente. Cuántas cosas hizo que dañaron a otros. Cuánto mal haría contra otras personas de una forma u otra. Pero llegó a un punto en el que ya no tenía opción. Y tuvo la sensatez, y tuvo la capacidad para reflexionar, y tuvo la capacidad para pensar, y tuvo la capacidad para reconocer que si bien había echado su vida a perder, allí a su lado había alguien que podía salvarlo. Por eso él le dijo a Jesús, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Tú eres la única esperanza que me queda para yo escapar del juicio de Dios. Y Jesús le dijo, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús es nuestra única y última oportunidad. Yo creo que cuando Dios le ordena a Juan, ve y profetiza otra vez, ve y diles otra vez, eso nos muestra nos muestra lo grande que es la gracia y la misericordia de Dios. Todavía Dios piensa en dar algo más de oportunidad y en extender más el plazo para los que todavía tienen oportunidad. Así que, iglesia, pensemos, es tiempo de que nos levantemos de verdad y pensemos en los que aún no aceptan a Cristo como Salvador y oremos por ellos, intercedamos por ellos y busquemos oportunidades para compartirles de Cristo, porque va a llegar el día en que ya no tendrán más tiempo. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Dios bueno. A ti, Padre amado, sea la honra y la gloria y la alabanza. Gracias te damos, Dios, por lo que esta palabra nos hace pensar esta mañana. Realmente vivimos en una época en que el tiempo sigue corriendo para el mundo. Y sigue corriendo para nosotros. Y sigue corriendo para quienes aún no conocen a Jesús. Mucha gente en el mundo se burla de tu palabra, la ignora, la menosprecia. Para muchos, pensar en lo que es el juicio final es algo imposible o demasiado lejano, o quizás ridículo, pero nosotros sabemos, Padre, que tu palabra es verdad. Cuando hemos tenido experiencias en nuestra vida en las que un plazo se nos ha vencido y nos hemos visto en grandes problemas y en grandes aprietos, nos enseña que también el plazo tuyo un día se vencerá. Señor, ayúdanos a pensar en esto. Ayúdanos a pensar en nosotros mismos, pero también a partir de nuestra propia experiencia con Jesús, ayúdanos a pensar en cuánto lo necesitan otros que aún no le conocen. Señor Dios, levanta esta iglesia como una iglesia dispuesta, Señor, a buscar oportunidades, espacios, formas para compartir a otros de Cristo, orando por ellos, intercediendo por ellos, trayéndolos delante de tu presencia y pidiendo que tú obres en ellos para que se arrepientan y se vuelvan a ti. Pero también que nos uses para mostrarles a través de nuestro propio testimonio el amor de Cristo y lo que es tu gracia y tu misericordia.
Padre, mañana o pasado sonará la séptima trompeta. Hoy no podemos desconocer que el mundo sigue escuchando tu voz llamándole al arrepentimiento. Señor Dios, que mucha gente aún pueda escuchar esa voz y volverse a ti sinceramente. Padre amado, a ti sea toda la honra y la gloria. Santifica nuestras vidas y úsalas. Úsalas, Señor, conforme a tu propósito y ayúdanos a pensar de verdad en aquellos que no conocen a Jesús. Padre amado, todo esto lo dejamos en tus manos hoy por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios me le bendiga a mis hermanos grandemente. Estemos de pie, por favor. Saluda a su hermano.